aguajes que vienen. El agua está llena de memoria y los ríos llevan y traen romanceros entre sus piernas caudulosas. De pie contemplo y contemplamos el río que nos socorre de toda asfixia. Recordemos que el amor en el río siempre nos ayuda de toda angustia. De pie, recibamos la brisa del río, mientras la tarde húmeda y soleada nos marca huellas, para luego tatuarlas entre nosotros mismos en la más íntimo amor por esta tierra. Luego, recibamos entre nuestros seres la memoria que trae el río, para recordarle que el amor del río hace circular todos nuestros fulgores, pero sobre todo nuestra tradición de cacauteros ancestrales. Hoy nos acompaña nuevamente Sergio Cedeño Amador, que como cariñosamente nos llamamos Montubio de la otra orilla, porque yo pertenezco a la orilla del río Daule de Tabaco, y él huele a cacao del otro lado. ¿Ah? Bienvenido. Muchas gracias. Mi querido Sergio, bienvenido a la brisa del río. Muchísimas gracias, don Ramón, por este placer enorme, por este honor de estar aquí en este sitio, ¿no? En una balsa en el río Daule. Es un lugar paradisíaco. Me llena de emoción como la vez pasada. Y como siempre, ¿no? Porque el río es el símbolo, es como decir el corazón de nosotros los montubios. Y ese río que río arriba dividió dos fronteras del desarrollo económico, tanto del siglo XVIII como del siglo XIX. La famosa pepa del cacao generó no solo productividad económica, a veces la gente solo piensa que es productividad económica, hizo una transferencia significativa de lo que se llama la comida criolla, el afranciamiento de la comida criolla, entre otros elementos. Esas grandes corrientes de movilización entre el cacao y Francia trajeron, por ejemplo, grandes cambios en la arquitectura, de un colonialismo español hacia un colonialismo afrancesado. Mira todo lo que el cacao ha hecho respirar, y todo este cacao que fue por el Daule, bajando por el Vince o bajó por el Catarama, por Babahoyo, y el cacao de abajo que subía no de río abajo, del río Balao y de otros ríos para el Golfo, porque en Guayaquil se despacha. Cuéntanos un poco esa historia, querido Sergio. Como siempre decimos, ¿no? La historia del Ecuador es la historia del cacao, o al revés, la historia del cacao es la historia del Ecuador, ¿no? Nosotros llevamos aquí en este país 400 años sembrando cacao y exportando cacao, porque fueron los primeros españoles que llegaron al Ecuador en 1526, ya vieron cacao en lo que hoy es Esmeraldas, en Puná y en Portoviejo, ¿no? Pero ya los primeros cultivos comenzaron alrededor del año 1600, y en el año 1605 comenzaron las primeras exportaciones de cacao a México, ¿no? Porque no se podía exportar en esa época a Europa, a España, no se podía. Teníamos prohibición, porque la corona española favorecía a sus colonias centroamericanas, ¿no? Especialmente a los cultivos, a los tres principales cultivos que habían antes que los cultivos ecuatorianos. El uno en Soconusco, en México, el otro en Guatemala, en Suchitepeques, y el más grande de todos estaba en la zona de Izalco, en El Salvador. Entonces esos cultivos ya existían antes de la llegada de los españoles. Eran cultivos de los indios mayas y de los nahuas. Y posteriormente pues siguieron con los españoles, exportando ese cacao a la Nueva España, a México, por medio de Acapulco, ¿no? El Ecuador entonces estaba prohibido de exportar a México por esa competencia de Mesoamérica, ¿no? Pero esos cultivos desaparecieron rápidamente en los años 1600. Ya en el año 1700 ya no existían los cultivos de cacao de Centroamérica, porque la población indígena fue diezmada por las enfermedades que trajeron los españoles, especialmente pues viruela, sarampión, etc. Entonces el Ecuador allí se convierte en el primer exportador de América y del mundo, ¿no? Desde el año 1700 comienza a crecer los cultivos de cacao aquí en el Ecuador, ¿no?
Tanto así que en 1800, 1820, los cultivos de cacao son los que financian la campaña de la independencia de Guayaquil primero y del Ecuador después, ¿no? En ese marco histórico que ha señalado, ¿qué papel jugó el cuento de Río Arriba y Río Abajo para contárnoslo un poco? ¿Qué Bueno, lleva? todo el cacao en esa época, ¿no? Desde los años 1700, casi hasta el año 2000, el cacao era transportado río arriba y río abajo por estos grandes ríos, ¿no? Por el río Daule, por el Babahoyo y por todos sus afluentes, hasta Guayaquil. Y de Guayaquil, pues, desde el año 1791, ya el rey de España da la autorización para que Ecuador pueda exportar a Europa. Antes de eso, vino una segunda prohibición porque le daba la ventaja a Venezuela. Entonces, cuando Venezuela también cae en sus exportaciones, el rey de España permite que Ecuador ya no solo exporte a México, sino que también ya ahora a España, ¿no? Y toda esa transportación era por aquí, por estos ríos En balsa de fabulosos, caña, ¿no? En balsas de caña, en canoas, etcétera, etcétera, ¿no? bajaba la caña y iba para el Perú, si mal no recuerdo. La caña, caña por eso le llaman caña de Guayaquil, sí. allá en el Perú. Hablemos un poco de ese tema. La exportación iba hacia el sur, madera y caña. De hecho, la ciudad así es, colonial caña, que todavía caña, madera y tabaco, algodón también, y sombreros Montecristi también iban para el Perú y para el norte también, ¿no? Pero de todos esos productos, el cacao fue el principal producto que ya en el año 1870, 1890, el 70% de las exportaciones del Ecuador eran de cacao. O sea, el Ecuador vivía del cacao. Cuando hablamos eso de esta división de río arriba y río abajo, ¿había diferencia de calidad entre los aromas, el buqué del sur, o sea, del río abajo, y los buqués del norte, de la zona de toda esa zona tan rica de vinces, del río Catarama? Entonces, ¿había alguna diferencia estructural? Siempre los expertos, ¿no? Porque los expertos decían pues que el cacao de arriba se llamaba, o sea, el de arriba es del norte de Guayaquil, de Vinces, de Baba, de Pueblo Viejo, de Ventanas, de toda esa zona, de Daule, etcétera, tenía un mejor aroma, un mejor sabor, un mejor bouquet. Y el cacao del sur, de Naranjal para abajo, Balao hasta Machala, tenía un sabor un poco ácido, un poco astringente, ¿no? Pero eso no se debía a la genética, ni creo yo que al clima tampoco, porque son parecidos los climas, ¿no? Y el suelo también, sino a diferentes métodos de fermentación del cacao, ¿no? Es decir, no estaba en la materia prima, No, sino no en la habilidad del cultivador, así es. del agricultor de lograr una mejor fermentación. Así es. Pues la prueba está que hoy en día el cacao del sur, de Guayaquil, bien fermentado, tiene el mismo sabor del cacao de arriba, ¿no? Entonces no se puede denostar pues, al cacao del sur como un cacao de mala calidad. Porque, sí. Por favor, sigue. No, es cuestión de fermentación. Y el mismo cacao CCN 51, que hoy ocupa el 70 o el 80% de las exportaciones del Ecuador, este cacao creado por este sabio científico ecuatoriano, Homero Castro Zurita, en el año 1965. Hoy es el 70-80% del cacao del Ecuador. Y también fue atacado al principio, porque era agrio, que era amargo, que astringente. Una vez que se corrigió la fermentación, entonces el cacao CCN 51 es un cacao fino de aroma también, porque ya está corregido ese proceso, ese procedimiento importantísimo. Y este cacao CCN... ¿Cómo se mejoró la técnica de fermentación en el cacao? ¿Qué se logró? Hay variedades que tienen más pulpa que otras, ¿no? Sí. Entonces el CCN 51 es un cacao con muchísima pulpa. Y cuando se lo metía en los cajones originales, que lo que dicen los libros, la gente seguía lo que dicen los libros, pues los libros se equivocan también, ¿no? Entonces esos enormes cajones de madera eran como un caldo de cacao con pulpa.
que esa pulpa se convertía en vinagre, se convierte en vinagre, ¿no? En el proceso de fermentación. Y ese vinagre era absorbido por la pepa. Entonces sabía a vinagre, amargo. Cuando ya se cambió el sistema a sacos tapados nomás en el suelo con techo y ya no en cajones, ya no tenía esa cantidad de pulpa, porque antes de entrar a los sacos ya se les da un día de tendaleo, un día de pie, como se decía antes, ¿no? Que se le daba sol. Entonces ya cuando entra al saco ya no tiene casi baba. Entonces ahora a los 2, 3 días ya está fermentado y los expertos dicen, pero esto parece otro cacao. Exactamente, es otro cacao. Pero ese cacao, que en el año reciencito nomás, como decimos los montubios, ¿no? En el año 2007, o sea, hace poquitos años, el Ecuador producía 100.000 toneladas y estaba el Ecuador en el 8º lugar del mundo, en el 2007. Hoy, en el año 2020, 21, 22, el Ecuador produce 360.000 toneladas, más del triple en poquitos años. Y el Ecuador se convierte de 8º lugar a ser hoy el 3er productor del mundo. ¿Quién es el primer productor? Después de Costa de Marfil y de Ghana, sigue ahora el Ecuador, destronando al Brasil, destronando a Indonesia, a Nigeria, a Camerún, a toditos esos. Increíble, ¿no? Esto es increíble. Por eso decimos que este cacao de Homero Castro Zurita es el milagro ecuatoriano. Es la revolución del cacao, ¿no? Ahora, ¿por qué no se han seguido investigando en el desarrollo de esta clonación tan particular de Homero para evolucionarla, llevarla más adelante? ¿O no es posible? Biológicamente ya se acotó. Bueno, la variedad se ha mantenido incólume en sus virtudes, ¿no? En su alta productividad, en su resistencia a la escoba de bruja, en su tamaño de semilla grande, 54% de manteca. ¿Por qué se dio la lucha entre las variedades nacionales y la CNI, que fue un poco hasta grosera, diría, un poco 30 años luchamos contra eso, porque yo nací en cacao nacional, en cacao de arriba, ¿no? Y nací y crecí, pero también he sido testigo de esta variedad CSN 51 a la que defiendo hasta ahora, ¿no? Pues ya felizmente no quedan casi enemigos. No quedan. Quedan 1, 2 o 3 por ahí. En el marco histórico, hace menos de 20 años, no se sabía que en el Ecuador, en la parte oriental, había realmente, antropológicamente encontrado y arqueológicamente, que tenemos como región amazónica, la pepa del cacao no estaba en México constituida, sino que parece que estuvo acá. ¿Qué significa ese hallazgo antropológico, arqueológico para nuestro reino vegetal? Esto es increíble, ¿no? Esto vale la pena, pues siempre con orgullo lo repito, ¿no? Que desde el año 1930, el científico famosísimo de cacao, Pound, vino al Ecuador, a la selva amazónica del Ecuador, a buscar variedades que resistan a la escoba de bruja, porque la escoba de bruja había acabado con el Ecuador, pues, ¿no? Ya en 1930. Entonces este científico fue a la Amazonía a buscar y se quedó impresionado de ver la diversidad genética de cacao que había en la Amazonía ecuatoriana. Entonces él fue el primero, luego vinieron otros científicos, Schultz, vino Cuatrecasas, vino el doctor Enríquez del Ecuador, ecuatoriano mismo, todos coincidieron con el famoso botánico ruso Vavilov, que decía, donde está la mayor diversidad de una especie, ahí es el origen de esa especie. Porque es como que de allí sale y se reparte la especie por todas partes del mundo. Ese es el epicentro. Ese es el epicentro. Ese científico, Nikolai Vavilov, se dedicó desde el año 1920 hasta 1940 para demostrar esa teoría, ¿no? Que hasta ahora Vavilov pues, es un ídolo botánico del mundo, ¿no? Entonces, estos científicos que vinieron, que te mencionaba, antes de lo de que tú mencionas arqueológicamente, ¿no? Demostraron que entre los ríos Napo, Caquetá y Putumayo, entre esos ríos, habían 22 especies de cacao.
lo cual no pasaba en México. México tiene solo una selva que le queda, la selva Lacandona, en el estado de Chiapas. Y allí hay un famoso botánico, Arturo Gómez Pompa, que decía que el origen del cacao estaba allí, en Lacandona. Pero en la selva Lacandona solo encontró 4 especies, ¿no? Cuando aquí hay 22. Entonces la pobreza genética de México, sin querer atacar a México, no tiene comparación con la riqueza biológica, genética del cacao aquí en el Ecuador, donde hay 22 especies de cacao, ¿no? Y ya demostrado por todos estos científicos, y ahora con métodos modernos, no solo de carbono 14, que ese ya no es tan moderno, ¿no? Sino métodos de tecnología molecular que la compañía Mars demostró también todo lo que ya esos otros científicos habían dicho, ¿no? Que el origen del cacao es aquí, en la Amazonía ecuatoriana. No es en la peruana, no es en la colombiana ni en la brasileña, ¿no? Y ya para rematar, lo que tú mencionas, viene esta misión francesa, Instituto de Desarrollo de Investigación de Francia, asociado con científicos ecuatorianos, que lideraba esto Francisco Valdés, ¿no? Y encuentran allí una cultura, Mayo Chinchipe Marañón le pusieron, que demostraba que había en la selva amazónica del Ecuador una cultura, había una civilización, entre comillas, y tenían el cacao como uno de sus, como uno de sus alimentos, porque está encontrado en los cuencos, en las ollas, encontraron residuos de cacao, ¿no? Cuando yo hablé con el doctor Francisco Valdés, le pregunté cuál era el uso que le daban esa gente, ¿no? Entonces era una especie de cerveza con la pulpa. No utilizaban la semilla, ¿no? Pero bueno, eso tiene 5.500 años de edad, ¿no? En cambio, los residuos más antiguos encontrados en Mesoamérica, el que encontraron hace poco en Hidalgo Titlán, en Veracruz, tiene 3.700 años nada más. Otro encontraron en un sitio que se llama Colja, en Belice, tiene 3.000 años. Y otro en Honduras, en un pueblo que se llama Puerto Escondido, ese tiene como 3.200, 3.500 años. Entonces no hay ninguno allá que tenga 5.500 años, como lo que han encontrado aquí en el Ecuador, ¿no? Bueno, otro encuentro con Sergio Cedeño Motor para hablar de la cultura montuya. Hoy hemos estado con el cacao. Los próximos temas abordaremos el amor fino. El amor fino, esa poesía que recorre los ríos a cuenta de piano, vitrola y otras cosas. Ya hablaremos el próximo encuentro. Recuerden que este programa Arriba Arriba, Arriba Abajo se transmite gracias al auspicio de Fundación Garza Roja y transmite Infograma.net y nuestro aliado y queridísimo canal OnePlus. Hasta el próximo encuentro. Al frescor de la mañana se oyen cantar los gallos viejos, sol que me acompaña, salimos a aventurarnos. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Navío de palo de